que nada, muy buenas tardes a cada uno de ustedes y vamos a continuar con este tema que tiene que ver mucho justamente con lo que platicábamos anteriormente, pero vamos a trabajar sobre una perspectiva diferente. Les vamos a contar el día de hoy un tema que nosotros trajimos y que se llama administración emocional. Y bueno, esto tiene que ver mucho con nuestra salud financiera. Mucho de esto que nosotros vamos a platicar o que vamos a poder ver en estos minutos tiene que ver el cómo manejo mis emociones, ¿vale? Y eso es un tema totalmente importante porque ese manejo de emociones me va a llevar a algo muy básico que le vamos a llamar voy a tomar decisiones, ¿vale? Y siempre tenemos una mala categoría para poder decir si nuestras emociones son positivas o negativas. No, eso es lo primero que vamos a ir partiendo, ¿no? Sobre esto. ¿Quién piensa, por ejemplo, ahorita, que pueda levantar la mano, que haya escuchado, que en algún momento haya visto, que el enojo es una emoción negativa? ¿Quién lo piensa? Levante la mano. ¿No? ¿O quién en algún momento lo ha visto? Ok. Perfecto. ¿Quién piensa que la tristeza es una emoción negativa? ¿Allá? ¿Ok? Todos vamos pensando, ¿no? Un poquito acerca de ello. Entonces, cuando nosotros vamos pensando sobre nuestras emociones, todos podemos pensar en algo positivo, incluso si vemos esta película, ¿no? Intensamente, vamos a pensar que siempre la emoción que va a prevalecer en nosotros es la alegría. Y a veces tomamos decisiones de manera desesperada, justamente fundamentado con una alegría, ¿no? Nos van enseñando toda la sociedad a tomar decisiones de manera desesperada con una alegría. La semana pasada nos tocó atender a un paciente con depresión y dice, es que vi una oferta en internet, marketplace de Facebook, la alcancé a ver, vi que iba a comprar un carro, pues 100,000 pesos se fueron justamente con un tema también de salud que tiene porque lo asaltan. Y aquí viene el tema, pues de un carro que se veía muy padre, es un carro deportivo, un carro de esta manera, y no tomo la decisión adecuada justamente de cómo invertir algo. Y en eso pensamos, y aquí la cuestión importante es cómo manejo y cómo trabajo de esta manera justamente con mis emociones. No ir pensando en este momento cómo a través de esa emoción que podríamos llamarlo que sea alegría, tomé una mala decisión justamente al invertir. Y esto es algo muy importante porque nos pasa todos los días. Todos los días, todas las personas, ¿cuántas veces caemos en aplicaciones donde dice, una aplicación voy a ganar tanto dinero? ¿No? Y eso es de lo más común que nos puedan estar vendiendo a nivel de marketing. Entonces, en esa aplicación yo tomo esa decisión. ¿Por qué? Porque quiero tener algo muy fácil. Cuando este manejo de mis emociones se va a reflejar mucho en mis finanzas. ¿Qué tanto he aprendido a controlar estos impulsos? Respuesta muy importante. El enojo, la alegría, la tristeza, que van a ser emociones, no tiene nada que ver con que puedan ser positivas o negativas. Tiene que ver en cómo aprendo a manejarlas. Y cómo ese manejo de emociones me va a llevar propiamente y de manera específica a que nosotros podamos tener una constancia justamente en mi vida cotidiana. Y eso va a ser algo muy importante, porque aprendamos algo muy importante. Si yo ese enojo, ese coraje que tengo en el momento, lo aprendo para utilizarlo y lo aprendo para decirle a una persona de manera adecuada, o lo aprendo ese coraje para llegar a ser consistente y en 2 años ser constante, voy a tener a lo mejor un tema de inversión adecuado, pero no lo voy a hacer. Y todo esto lo hacemos todos los días, en cómo me visto, ¿no? Quizá en cómo trabajo sobre mi persona, cómo trabajo inclusive una relación, cómo trabajo el tema de justamente emocional, cómo lo trabajo con mi familia, ¿no? Y todo esto se va dando en una cadena justamente que nosotros vamos a tener. Pero algo muy importante que me gustaría empezar con una metáfora que aquí nos deja justamente, lo primero que vamos a revisar es la metáfora que nos deja Jorge Bucay, de un elefantito que va a un circo, ¿no? Este elefante que nosotros vamos viendo
Un día llega un sobrino y le dice a su tío, oye tío, llévame al circo. Va al circo y le llama la atención y le contesta algo que el tío no le puede contestar al pequeñito. Oye papá, ¿por qué el elefante? Si es un ser tan poderoso y si mi maestra de la primaria me dijo que puede justamente tener tanta fuerza para salirse de una cadena, ¿por qué está en el circo? Y porque esa cadena lo está deteniendo y él no se puede salir de él. Y le dice el tío, pues no sé. Y va preguntando, ¿no? Va a la primaria y le pregunta y le dice a la maestra, oye maestra, vi el fin de semana, fui al circo, ¿qué es lo que pasa? Y le vuelve a decir, no sé por qué el elefante está ahí. Último punto, va a una panadería, le vuelve a preguntar a su tío y ve a una persona justamente que está en la acera, ¿no? Y le dice, yo te puedo responder la pregunta. Y la pregunta es, porque todos los días, y algo que tenemos que pensar sobre nuestra salud mental, nosotros estamos hechos por todos los acontecimientos que hemos vivido día con día. Y eso es algo muy importante para pensarlo. ¿Qué tantos hábitos, qué tantos patrones tengo justamente para poder ir trabajando sobre esta salud mental? Un ejemplo, hablamos desde este tema un poco diferente, ¿no? El tema de los valores se puede hablar también desde la salud mental y hablamos desde el respeto. ¿Cuántas personas no pensamos que el respeto en este caso, es decir, voy a imponer mi ideología? Y lo empezamos, ¿no? Y necesariamente yo quiero construir algo y justamente si lo relacionamos con lo anterior, algo que no sea ético, pero que me beneficie a mí mismo. Pero yo veo mi interés, ¿no? De primer punto, en primera instancia. Y eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque pensemos qué tantos patrones tenemos. Y esos patrones que nosotros estamos trabajando y hablando, todos cargamos con una gran mochila que nos lleva a ser lo que somos, ¿no? Y pensamos, o vayamos pensando ahorita, que si no tenemos la mochila, todos cargamos con esa cajita, ¿no? Y la vamos llenando todos los días. ¿Qué va a pasar cuando nosotros vamos cargando? Pensemos toda nuestra historia. Desde que nací, mi mamá no pudo estar conmigo, mi papá no estuvo conmigo, tuve una decepción amorosa, el negocio que quise invertir no salió, ¿no? Y empezamos, y en la escuela se burlaban de mí porque tenía, a lo mejor estaba muy frentón, se burlaban de mí porque era muy delgado, porque era muy gordo, ¿no? Todo eso podemos pensarlo y tenemos estos patrones que nos han ido llevando. La pregunta es, todas esas malas experiencias que tenemos, ¿hasta dónde está nuestra jarra llena? ¿No? Eso sería algo muy importante que nosotros nos tenemos que pensar, porque hay gente que esa jarra llena la trata justamente, o la va tratando como a través de una mala educación justamente emocional, y esa mala educación emocional me va a llevar a que no tenga un control justamente de mis finanzas. Vayamos a un primer ejemplo de cómo justamente se elabora este tipo de emociones. Cuando quiero comprar algo, ¿no? Lo primero que pienso es cuánto dinero tengo, cómo lo tengo, o quiero satisfacer una emoción, ¿vale? Quiero satisfacer una marca y esa marca pienso que me va a dar un estatus, ¿no? El día de hoy fui a comprar y traigo la playera, que dice Boss, ¿no? Muy padre. Pero, híjole, ya no tengo a lo mejor en la semana para comer, ¿no? Y eso llega a pasar, y en México es un caso muy frecuente, ¿no? Que podemos encontrar cada una de estas circunstancias. Nosotros, en lo que vamos viendo justamente, y en un tema, ya llevándolo a un punto muy crítico, llevándolo a un tema de salud mental, ya con paciente psiquiátrico, tenemos todos el antecedente de despilfarro de dinero, ¿vale? No tengo el control de mis emociones y voy a despilfarrar el dinero. Y esto va a ser algo muy común en México, ¿no? Cómo pueda justamente estar trabajando sobre estas emociones y cómo voy a poder trabajar sobre cómo voy a controlar estos impulsos. Y este control de impulsos tiene que ver directamente con mis finanzas, ¿vale? ¿Cómo puedo darme cuenta del control de mis impulsos? ¿Qué tan rápido tomo una decisión? No soy constante en lo que hago, no quiero trabajar sobre un proceso, porque todo este proceso, por ejemplo, de estar el día de hoy aquí para todos, ha llevado un proceso.
para las personas que organizan, han llevado un proceso. Y eso es algo muy importante, ¿no? Justamente que nos dicen, y aquí hay algo muy importante en esta frase. Si no puedes controlar tus emociones, no puedes controlar tu dinero. Y eso va a ser algo muy importante que nosotros vamos a seguir. ¿Qué factores son los que van a estar afectando principalmente? Híjole, todo este fenómeno se puede ser estudiado bajo diferentes perspectivas, pero tenemos aquí un resumen justamente de manera muy específica de las cuestiones que más nosotros podemos trabajar sobre el control de nuestras emociones. Primero, manejo de emociones. ¿Qué tanto ese coraje, qué tanto esa tristeza la sé manejar? ¿Para qué? Si tengo el coraje, puedo llegar justamente a tomar una decisión de manera correcta. E inclusive tomar el coraje de poder decir, voy a pasar 2 años, ¿sabes qué? A lo mejor voy a pasar 2 años con una condición financiera muy limitada, pero voy a tener un objetivo, ¿vale? ¿Y cuántas personas están dispuestas a ello? ¿No? Nos encanta decir, ahorita para poder, como emocionalmente estoy mal, pero le quiero decir al otro que estoy bien. Ahorita publico mi foto, red social, estoy muy mal en finanzas, pero aquí estoy en un club de inversión, ¿no? De repente. Y esa es como la paradoja, ¿no? En el tema de salud mental, justamente. ¿Qué tanto aprenden a controlar sus emociones? Y aquí la pregunta es, ¿qué tan constante soy conmigo mismo? ¿Vale? ¿Qué tan constante soy con mi cuerpo? ¿Qué tan constante soy con mi alimentación? ¿Qué tan constante soy con los hábitos para que yo pueda tener ese espacio para mí mismo? ¿No? Eso sería un punto muy importante. Todo esto que tiene que ver con placer nos va a llevar a qué tanto manejo mis emociones. ¿Vale? Ese es un primer punto. Si no aprendo a manejar estas actividades placenteras cotidianas, muy difícilmente voy a aprender a tener un manejo sobre el dinero. Segundo punto. Estoy tan estresado y va a un punto que me interesa muchísimo poder abordar en la charla del día de hoy. Estrés y cómo tomo mis decisiones. ¿Vale? Nos dice la Secretaría de Salud aquí en México que el estrés es una respuesta fisiológica. O sea, a mi cuerpo le va a pasar algo de repente cuando estoy estresado. Ese estrés es causado por las demandas que tengo. ¿Vale? Las demandas es todo lo que tengo que cumplir. ¿Vale? Cumplir en la escuela, cumplir en trabajo, quien estudia aquí, cumplir con los estudios, cumplir incluso con las relaciones que tengo cercanas. ¿Qué va a pasar con ese estrés? Va a llevar a un punto donde fisiológicamente lo que va a pasar es, me empieza a temblar el ojo. Empieza por ahí, ¿no? Está, que se llama neuralgia, empieza con una neuralgia, ¿no? Del nervio trigémino, ¿no? Así lo vamos llamando ya en términos de salud, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con ese estrés? Me permite tomar una decisión inmediata e impulsiva. ¿Para qué? Para liberarme de ese estrés, ¿no? Y en vez de trabajar en una planificación de cómo quiero llevar mi vida, ¿cuál es la forma más sencilla? De nuevo, pues si estás estresado, salte, ¿no? Ve a la plaza, date una vuelta, ¿no? Y ahí vamos de nuevo al tema. No controlo mis impulsos y hago un gasto financiero que a lo mejor era innecesario, ¿no? Oye, pues vamos el día de hoy, ¿no? Y para los que son más jóvenes, ¿no? También tenemos aquí un público joven, pues vamos al antro, ¿no? Vamos al antro que está de moda. ¿Y cuánto dinero no te llevas en este tema? Y nosotros lo ponemos en esta etiqueta para desestresarte, ¿no? Y muy común el tema también, es que yo me desestreso con las compras, ¿no? Y ahí estamos comprando y pedimos en el Amazon, en el Mercado Libre, algo que voy a dejar 3 años allá en la casa, ¿no? Y eso lleva justamente por este tema de cómo estoy manejando mis emociones. Siguiente punto. Vamos a cuestionar, si no manejo ese estrés, voy a caer en un periodo de ansiedad. Y la ansiedad va a ser más complicado. La ansiedad todos la vemos mal y vamos a lo mismo. Es cómo controlo mis emociones. La ansiedad, antes de verlo como algo patológico, algo terrible, porque nos dice la Secretaría de Salud, desde el 2020 que pasa todo esto de la pandemia, nos dice que es la principal enfermedad mental que ocurre ya en México, ¿no? Es la primera. Y esto me va a llevar a caer en una desesperación. Pero la ansiedad, ¿sabíamos que la ansiedad solamente es una emoción?
Es simple y sencillo, ¿vale? ¿Qué tipo de emoción? Emoción cuando no conozco algo, es una emoción cuando voy a afrontar algo que no conozco, algo que me ponga en peligro. Por ejemplo, el día de hoy, el poder estar aquí, creo que no conozco a todas las personas. ¿Alguien ya había estado aquí, en este espacio, en algún evento? Entonces, el hecho de pensar cómo era el hotel, cómo iba a ser la recepción, eso me genera ansiedad, ¿vale? Y empieza quien esta ansiedad no la empieza a controlar y empieza con la persona que venimos. Oye, pero apúrate, ya llega, es que no voy a llegar y mira, tengo que venir vestido de tal manera, ¿no? Etcétera. Y empezamos a trabajar sobre ello y así también tomamos decisiones respecto a nuestro dinero, ¿vale? Lo tomo bajo una desesperación y esta ansiedad me hace sobrepensar todo. E inclusive me pone, la ansiedad es tan compleja porque me pone a poder retar mis decisiones que ya tomé de manera muy clara, ¿vale? Ejemplo, ya tomé un tema de inversión y luego estoy sobrepensando. ¿Habré hecho lo correcto? ¿Vamos bien? Mejor me retiro. Oye, y en 5 años resulta que la empresa tuvo un rendimiento. ¿Por qué? Porque no aprendí de nuevo a controlar mis emociones. Y el tema más complicado será mi estado de ánimo. El estado de ánimo me va a llevar a episodios depresivos o a episodios maníacos. Y vamos a tener de nuevo un problema en cómo voy a afrontar mis decisiones. Y eso es algo muy importante. ¿Qué pasa cuando tengo una cuestión depresiva? Muchas de las personas que tienen una situación depresiva, lo que hago es aislarme, ¿vale? Voy, me aíslo, me quedo solo y no pongo esas estrategias de afrontamiento. Y esta es otra herramienta que nosotros también tenemos, estrategias de afrontamiento. Nos dicen los principales autores que van a existir 2 estrategias de afrontamiento, ¿vale? La primera es basada en la solución y la otra es en el estancamiento, ¿vale? ¿Cómo es el estancamiento? Un ejemplo muy común aquí en México: algo no estoy bien, estoy estresado, me siento ansioso, un cigarrito, ¿no? Y decimos, y el cigarrito me va a relajar. ¿Y saben qué pasa con ese cigarro? El cigarro no relaja el cuerpo. El cigarro te hace, pongamos en este lenguaje muy coloquial de los jóvenes, 3 toques, lo que va a hacer es acelerar mi ritmo cardiorrespiratorio en una frecuencia de 10 puntos durante al menos 6 horas a 8 horas. El cigarro activa todo lo que tiene que ver con mi sistema nervioso autónomo, que son los órganos independientes específicamente del sistema respiratorio. ¿Y qué hago? Necesito esa sensación de sentirme bien cuando tomo una decisión. Y voy a poder, ¿qué va a pasar? No voy a poder invertir con algo porque necesito siempre tener esa ganancia que la pueda tener aquí, ¿no? Ya listo. Cuando todo lo que vamos viendo, si yo pongo una disciplina, si yo pongo una constancia, voy a poder llegar a un punto, porque no todo se crea luego. ¿Qué me hace este tipo de situaciones emocionales? Me va a hacer tomar decisiones que sean instantáneas o muy rápidas, y eso va a ser muy complicado, sobre todo en un tema tan interesante como es este mundo de las finanzas, ¿no? Justamente. Ahora, aquí vamos a hablar con un concepto justamente que lo vamos a ir llevando al tema de la salud mental, que es la salud financiera. Y nos dice ahí que es la relación del dinero con el bienestar emocional, ¿vale? ¿Qué tanto necesito el dinero para sentirme? Nosotros el concepto que tenemos, o que se tocaba de acá de felicidad, nosotros le llamamos bienestar emocional. ¿Qué tan bien me siento, no? Justamente, qué tan equilibrado. Y nosotros también trabajamos algo muy, muy bello, ¿no? Que coincide con la plática anterior, es que también trabajamos con un equilibrio, ¿vale? No todo el tiempo puedes estar alegre, ¿no? En ese sentido, y no siempre la alegría te va a llevar a tomar la mejor decisión. ¿Qué tanto para su día con día necesito el dinero para sentirme bien? Vamos pensándolo. ¿Qué tanto necesito una marca? ¿Qué tanto necesito un carro realmente que pueda hacerme sentir bien e inclusive me dé un estatus emocional? Y
Y en esta parte cerramos con el punto de un buen manejo emocional permite un control financiero y va a permitir que no tenga estas conductas donde voy a despilfarrar dinero. Hoy es la quincena y me gasto toda mi quincena y lo voy invirtiendo, y en vez de invertir en una tarjeta de crédito, hace rato que tocaba, ¿no?, el tema, en vez de invertir de manera adecuada, la pongo como un punto. ¿Para qué? Nada más para estar sobreviviendo, ¿no? Y hay gente en México que es muy triste porque dice, tengo 3 tarjetas y de esas las voy circulando así para sacar el dinero y estar sobreviviendo y ir al día, ¿no? Y ese es un punto importante. Pero todo esto va con cubrir lo que hablamos al principio. ¿Qué tantas necesidades emocionales tengo? ¿Qué tanto tengo que satisfacer emocionalmente que no me permite ver en una visión a futuro? Eso va a ser muy importante que nosotros lo vayamos pensando. Ahora, vamos a hacer una pequeña actividad justamente con este tema y vayamos a ver cómo tomamos a veces decisiones, ¿vale? Vamos a hacer una actividad muy interna. ¿Alguien tiene problemas en cerrar sus ojos? ¿Vale? ¿Nadie? Okay. Vamos a hacer lo siguiente. Levante la mano si a alguien no le dieron su libretita y su pluma. ¿Alguien no tiene libreta, no tiene pluma? ¿No? Ok. ¿Nos podrían darle una hojita con su pluma? Acá terminan. Ok, perfecto. Ahí sí te comparten una hojita. ¿Vale? Con un cachito de la boca, ¿vale? Es suficiente. ¿Vale? Vamos a hacerlo más sencillo. Solamente tengan a la mano su libretita, arranquen una hojita y tengan la hojita. ¿Vale? Solo tengan una hojita, ¿vale? Arranquen. Okay. Sí, por ejemplo. Voy a tomar un testigo, ¿eh? Vale, todos ya tenemos una hojita así. Ok. Vale, muchas gracias. Vale. Vamos entonces un poquito a poner nuestra mente en blanco y lo primero que vamos a hacer es respirar, ¿vale? Quiero que a la cuenta de 3 inhalemos y exhalemos de manera profunda, ¿vale? 1, 2, 3. Inhalo, exhalo. Una vez más, inhalo y exhalo. Ahora, para poder respirar de manera adecuada, lo que tenemos que hacer es jalar el aire sobre mi abdomen, ¿vale? Quien quiera pueda tocar su abdomen y de ahí lo tenemos que jalar, ¿vale? ¿Qué va a pasar con mi abdomen? Se va a contraer y cuando exhale se va a expandir nuevamente. Entonces, inhalo y exhalo. Ahora, voy a tratar de poner mi mente en blanco. Voy a dejar un poco aquí si están las sillas, todo el club, lo voy a dejar un poco al lado y poner mi mente en blanco es no tener ningún contenido, ningún pensamiento, ¿vale? No es que vayamos a ver en blanco, bueno. Y quiero que piensen de esta semana la última ocasión en la que nos enojamos, ¿vale? Quiero que vayan en ese contexto y quiero que piensen qué tanto nos enojamos, ¿vale? Y ahora, ese enojo, quiero que con su hojita que la tengan en las manos, quiero que representen ese enojo con la hoja. La puedo aplastar, lo que ustedes quieran hacer justamente con esa hoja. ¿Qué sentí en ese momento? Ahí está la situación, ¿no? ¿Qué fue lo que estuve sintiendo?
poco a poco, o algunos ya abrieron sus ojos, pueden hacerlo. Quiero que nos enseñen su hojita, ¿vale? Cómo quedó la hoja, y ya no se ve la hoja, de hecho, acá está muy pequeña, ¿vale? Ok, así va quedando nuestra hoja. Pregunta muy importante. Piensen cuál es la decisión que tomaron en ese momento que me llevó a aplastar la hoja de esa manera. Y si eso que estoy haciendo con la hoja me puede llevar a repararlo, ¿vale? Eso es muy importante. Vayamos a algún ejemplo. ¿Quién nos quiere prestar cómo quedó su hojita? Ok, aquí está, ¿no? Vayamos a ver la diferencia. Paso esto, ¿no? Paso este proceso, justamente, ¿vale? ¿Qué va a pasar con este punto? Y regresamos de nuevo al tema. El cómo yo tome las decisiones puede afectar gravemente a las decisiones que tome toda la vida, pero incluso a mis decisiones financieras, ¿vale? Eso va a ser muy importante. Y algo muy importante en esta reflexión es que de esto todavía puedo hacer algo muy bueno, ¿no? Podremos hacer quizá con esta hojita, si alguien sabe algo de papiroflexia, pues a lo mejor podrán sacar algo bonito, ¿no? Una mariposita, un corazón, ¿no? Lo podemos estar realizando. Pero ¿qué va a pasar? En muchas ocasiones, las decisiones que voy tomando, y sobre todo cuando tengo un tema financiero, a veces ya no se pueden revertir completamente, ¿vale? Esto es una reflexión muy importante que nosotros tenemos que estar pensando, ¿vale? El cómo tomo las decisiones y qué hago con esas emociones puede llegar a un punto donde no tengas retorno, ¿vale? En esa mala decisión que tomé en el momento. Algo muy importante que nos platicaban en la semana de parte de atención de salud mental, nos decían, la mayoría de personas que cometen un error en decisiones no son personas que tengan un perfil de un psicópata, ¿no? Lo pensamos. Incluso cuando siempre decimos, ¿no?, que se puede hacer un trabajo en un hospital, todos piensan que está el psicópata, todos piensan que está cualquier tipo de personalidad. No, están personas como nosotros, ¿no? Básicamente, que no tomaron decisiones de manera adecuada. ¿Qué quiero llevar con ello? Justamente a trabajarse. Lo que nosotros debemos entender es cómo voy a tomar las decisiones y ver que para construir algo y dar justamente esta relevancia en mi educación financiera, la salud mental va a ser un tema totalmente indispensable, ¿vale? En ese punto, justamente en esa situación. ¿Y qué es lo que nosotros queremos tener? Cuando, ¿no? Ya veo que trabajamos mucho es, ¿cómo los ordenaría? Siento, pienso o actúo. ¿Cómo los ordenamos esos tres? Pienso, siento, actúo, actúo, siento, pienso, ¿no? Que sería algo importante. Primer punto, siento. Segundo punto, pienso las cosas. Y al último punto, actúo, ¿vale? Y eso es todo un trabajo que mucha gente le llama a esto bienestar emocional. El poder aprender a controlar estas emociones te va a llevar a tener una salud mental. Y eso es algo totalmente fabuloso, donde me va a permitir invertir en la mejor decisión. Y sobre todo en México es muy lamentable porque siempre cuando hablamos de alguien que es inversionista, vaya, tenemos un estatus de el amigo que te dice, oye, mira, descargué una aplicación y todo va a estar bien fácil. Vaya, es muy complicado y no es la reflexión que nosotros queremos ir dando. Pero, para ir cerrando, justamente estadísticas muy importantes, 2023, 68% de adultos jóvenes, adultos intermedios, ya no adultos mayores, presentan un estrés financiero. No sé cómo manejar justamente mis finanzas, ¿vale? Y el 45% de ese 68% presenta ya problemas de salud mental, ¿vale? Entonces, eso es algo muy importante. Hay personas, y retomando esta parte, puede haber personas que son muy exitosas, pero tienen problemas de salud mental.
suicidio, no están contentos, no tienen ese equilibrio emocional, no tienen ese bienestar emocional. Y nos gustaría cerrar un poquito con esta frase que nos dice: la salud financiera es como un árbol, ¿vale? ¿Qué van a hacer con un árbol? O pensemos en esta semillita de frijol, ¿no?, que nos ponen ahí en la primaria, en el preescolar. ¿Qué se necesita? Cuidado constante. Para ese cuidado constante necesito manejar mis emociones, crecer y, por supuesto, mantenerse fuerte y firme en las decisiones que pueda tomar. Y si voy a hacer un cambio de decisiones, mantenerme fuerte con esa decisión que tome. ¿Por qué? Porque la tomé desde una inteligencia emocional, ¿no? Y aquí es que lo llaman así, de este lado, y es parte de lo que vamos haciendo. Ahí dejamos un poquito el contacto. Si alguien nos quiere seguir, hay una página de Facebook, también se los dejaríamos por si alguien quisiera seguir la página. Suben algunos temas también de salud. Y bueno, con esto vamos cerrando nuestra participación, deseándoles que tengan una excelente tarde.